Hola de nuevo. En este vídeo vamos a seguir hablando de casos prácticos, casos reales, de personas de las que tenemos pues el historial clínico, cómo se alimentan, los resultados genéticos a través de Engine y cuál sería el consejo, cuál sería la estrategia personalizada al máximo, ¿vale? Integrando la genética en la consulta de nutrición. De nuevo, quería recalcar pues todas las ventajas, lo que obtendrás o lo que vas a conseguir si usas Engine como una herramienta profesional en tu práctica diaria. Ya hemos visto los casos 1 y 2, ¿vale? Que se basaban principalmente en cómo puedes llegar a conocer al paciente sin realmente haberle conocido, es decir, sin haber tenido primero esa primera consulta cara a cara, ya sea presencial o física, presencial o online. Y también el caso 2 y bueno, y que es un poco transversal, y el caso 3 en el que veíamos ejemplos de cómo podíamos validar aquellas sospechas clínicas o reforzar las que ya teníamos basándonos en los resultados genéticos. Realmente, como ya he comentado alguna vez, estos casos podrían ser aplicables a todas las ventajas porque siempre vas a obtenerlas, ¿no? En general, en todos los casos que veas en los que tengas esta información genética y la vayas a integrar, pero es verdad que cada uno de ellos está enfocado o realmente es más concreto en alguna de estas, ¿vale? Entonces, en este vídeo vamos a ver el caso 4, que se basa en una máxima personalización, que esto ya lo hemos hablado muchas veces, y es que esta integración genética, esta información genética te permite realmente personalizar al máximo tanto el plan, el tratamiento dietético es que es el objetivo y hacia dónde tenemos que ir, o lo contrario, o la estrategia preventiva, en este caso, ¿vale? Para mitigar una posible predisposición genética que veamos que ya está apuntando maneras. Y el siguiente caso que está aquí tapado es el 5, ¿vale? En el que nos vamos a enfocar sobre todo en cómo puedes conseguir una mayor adherencia si personalizas el plan o la estrategia basada en la genética del paciente. Esta mayor adherencia al final lo que va a conseguir son unos mejores resultados tanto a corto pero sobre todo a largo plazo para que esa persona pueda mantener ese estilo de vida, esa alimentación y que su salud en general, su salud metabólica vaya mejorando con el paso del tiempo y no al contrario. ¿Vale? Y por último, en el siguiente vídeo veremos casos el 6 y el 7 aplicables tanto a la adherencia como al final lo que vas a conseguir es fidelizar a tus pacientes si usas esta herramienta y si tienes su información genética. ¿De acuerdo? Bien, pues como os contaba, vamos a seguir con el caso 4. En este caso es una mujer de 37 años en la que, pues de nuevo, tenemos la información genética, ¿vale? A través de Engine. En este caso, vamos a mirar el área de vitaminas y minerales que tenéis disponible en el paquete de Engine Nutri, es nutrición y fitness, ¿vale? Van juntos estas dos áreas. Simplemente recordar que, de nuevo, de cada caso vamos a poner o voy a contaros resultados los más llamativos y más aplicables en ese caso concreto, ¿no? Que sepáis de nuevo que hay muchísimos más matices, que todos los resultados están disponibles en todos los pacientes, lo que pasa es que cada paciente o persona entiende o tiene una carga genética diferente y por tanto pues las áreas en las que son interesantes en un caso pueden ser no interesantes en el siguiente caso, ¿vale? Así y viceversa. Esto lo iréis viendo si empezáis a integrar la genética, que cada persona tiende, es muy curioso, a un área o a varias, ¿vale? Entonces es importante, bueno, pues explorarlas todas para ver en qué nos deberíamos de fijar más o focalizar más. Entonces, en el caso de esta mujer tenemos los resultados de vitaminas y minerales y concretos he puesto aquí los más interesantes que era la vitamina D y el hierro. ¿Vale? Entonces, de nuevo tenéis el resultado en forma de semáforo y en este caso, ¿qué estamos mirando en el efecto genético? Pues variantes asociadas a la activación y transporte de esta vitamina concreto.
Y en este caso, pues el resultado nos sale rojo, es decir, esta persona está genéticamente predispuesta a tener una menor activación y transporte de esta vitamina. Con lo cual, ¿cuál sería la interpretación en este caso? Pues que está predispuesta a niveles bajos de esta vitamina en sangre, ¿vale? Como veis aquí, pues posee variantes genéticas que favorecen una menor activación y transporte de esta vitamina. Y sale el icono, que este no había salido antes, de suplementación, ¿vale? Entonces, en este caso se aconseja que, por supuesto, siempre se revise una analítica y que se valore la suplementación. Sabéis que la vitamina D, al final, el déficit es prácticamente pandémico, sobre todo en países occidentalizados o desarrollados. Independientemente de la predisposición genética, que realmente puede afectar o determinar tus niveles en sangre, como actualmente la vida tan sedentaria que llevamos y la vida tan dentro de casa nos está impidiendo que sinteticemos esta vitamina D de forma correcta porque no nos estamos exponiendo al sol, siempre con cuidado lógicamente, pero exponiendo al sol y por tanto no estamos sintetizando esta vitamina. Y además si le sumas una predisposición genética de por ejemplo activación transporte, esto se puede traducir unos peores niveles incluso de esta vitamina, que al final es una hormona tan importante que cada vez se está demostrando que es clave para todos los aspectos de la salud. Entonces, este es el resultado que nos sale para esta persona. Y luego también nos sale el hierro, que está en la categoría de minerales y tiene el mismo resultado. En este caso, el efecto genético que estamos mirando son variantes que están asociadas al almacenamiento, al transporte y a la absorción de este mineral. Entonces, de nuevo, te sale el icono de la suplementación y pues indica o aconseja que revises la analítica en los pacientes, sobre todo que tengan historial de anemia y si son mujeres, pues con más razón, ¿vale? Porque ya sabéis que con la menstruación podemos tener pérdidas significativas de este mineral y pues de nuevo, si le sumas una predisposición genética, pues esto podría estar acentuado. Entonces, esta persona viene con el objetivo a la sesión o a la consulta de consejos sobre alimentación, ¿vale? Además, es ovo-lacto vegetariana, es decir, no consume nada de carne ni pescado, con lo cual ya esto, este resultado me surgen las alarmas, ¿vale? Obviamente se suplementa con B12 y me dice que siempre ha tendido a la anemia. Es decir, cuando era pequeña siempre tenía un déficit de hierro y siempre estaba pues cansada, se fatiga con facilidad, más dolores de cabeza, etcétera. Y efectivamente también me dice que suele sufrir de migrañas, de dolores de cabeza muy fuertes y por otro lado también presenta malestar intestinal, tiene mucho gas, a veces hinchazón, etcétera, etcétera. Cuando me reporta la analítica, ¿vale? Bueno, veis que aquí la vitamina B12 que se suplementa tendría unos niveles que, bueno, están en rango, serían adecuados. El ácido fólico que podría estar más elevado, la verdad, uno tiene un 9. El hierro, digamos, en plasma 94, pero fijaos la ferritina la tiene en un 11, ¿vale? El rango de la ferritina de este laboratorio es muy amplio, con lo cual, pues, no le salta la alarma, ¿vale? No se le pone el asterisco, pero claro, yo veo esto y bueno, pues me llama muchísimo la atención y le recomiendo urgentemente que se suplemente con hierro, porque además sí que es verdad que cuando le pregunto, pues sí que se nota más cansada, sí que se nota más fatigada, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, los niveles en plasma sí que están correctos, pero sus reservas de hierro donde va a tirar el organismo cuando tenga esa necesidad están prácticamente por los suelos, ¿vale? Y entonces esto sí que hay que suplementarlo o aconsejarlo porque, bueno, esto al final sí que puede tener unas repercusiones para la salud importantes. Cuando, como os digo, tendía a la anemia y entonces sí que le recomendaron en su momento suplementos de hierro, pero le sentaban fatal y entonces los tuvo que dejar. El hierro es un mineral bastante problemático. La mejor forma en la que se absorbe eh, es con el estómago vacío, ¿vale? No se debe de tomar absolutamente con nada de fibra porque todo esto va a impedir su absorción, que ya de por sí es bastante compleja y encima si tienes esta predisposición genética, pues ya ni os cuento. Y entonces le recomiendo en este caso una forma de hierro que no la había tomado anteriormente, ¿vale? Y que es hierro asociado a vitamina C,
¿vale? Sabéis que la vitamina C ayuda a la absorción de este hierro y por tanto, pues bueno, es una nueva estrategia para potenciar que realmente le aumenten estas reservas tan cruciales para ella. Y luego, por otro lado, vemos la vitamina D, que bueno, la tiene por encima de 30, la verdad está bastante al límite y a pesar de no estar suplementándose y a pesar de tener esta predisposición genética, también le aconsejo que se tome una dosis de mantenimiento, ¿vale? Y también se la pauto y no tiene ningún problema. Además, ya os digo, siendo ovo-lacto vegetariana, pues bueno, al estar más limitado al grupo de alimentos sí que podría verse más afectado en estos niveles por este lado. Entonces, bueno, la suplementación con hierro fundamental y luego también una dosis de mantenimiento de vitamina D. Entonces, vamos con lo siguiente. Como me dice que reporta dolores de cabeza muy intensos y que siempre ha sufrido de migrañas, me voy a ver su resultado de migraña, que bueno, se encuentra dentro de la categoría del sistema nervioso, ¿vale? Y veo que tiene un resultado en la media, ¿vale? ¿Veis? Predisposición en la media. De todas formas, te pone, revisa el riesgo de intolerancia a la histamina, que en este caso esta persona, ya os adelanto que le había salido de hecho perfecto, ¿vale? No tiene variantes de riesgo asociadas a un déficit de DAO o de HNMT que pudieran estar predisponiéndola a no metabolizar la histamina correctamente y por tanto poder darle mayores dolores de cabeza. Y también que se valore suplementar con vitamina B2, ¿vale? Y que se le mire la predisposición genética también, no vaya a ser que encima le salte por lo bajo y por tanto pueda estar esto acentuado, como os digo. Entonces no me sale realmente, como decía, un resultado llamativo en este caso, pero es una persona que sufre mucho de migrañas. Entonces, en Engine, si pasáis el cursor por encima del resultado de la bolita del semáforo, vais a ver el percentil de ese resultado, ¿vale? De esa puntuación, que es lo que llamamos score, ¿vale? Entonces, en este caso, el percentil de esta mujer para esta patología es de 79. Porque tú al ver este resultado puedes pensar que literalmente está en la media, pero al final, bueno, las variantes genéticas, estos scores siguen una distribución normal, ¿vale? Que es la que os voy a explicar ahora. Entonces, esta sería una distribución normal, ¿vale? Aquí está el percentil, que simplemente está indicando el score o la puntuación de ese riesgo poligénico que nosotros hemos calculado, que bueno, se llama PRS en inglés, ¿vale? Del Polygenic Risk Score, que generalmente se suele representar en un percentil. Entonces, como veis, si estás en la media, suele estar entre un 40 y un 50% del percentil, ¿vale? Que sería como si estás aquí entre toda la población. En cambio, si el percentil ya va siendo más bajo, significa que no presentas esas variantes de riesgo que se han asociado a desarrollar esa patología concreta. Entonces estarías ya más hacia este lado y podrías tender ya al verde, ¿vale? Indicando que sí que parece que estás más protegido. Un percentil bajo significa que estás más protegido porque no presentas esas variantes de riesgo asociadas, ¿vale? Al contrario, presentas las variantes, bueno, protectoras, se podría decir, ¿vale? Aunque no necesariamente tiene que ser así, simplemente indica que no tiene esas variantes de riesgo asociadas a esa patología. Entonces está en el 40-60. Pero ya si te pasas al 60, al 80, etcétera, ya empiezas a irte para este lado de la matriz, ¿vale? De esta distribución y por tanto indica que sí que presentas más variantes de riesgo asociadas al desarrollo de esa patología. Entonces, aunque puedes estar en la media, no es lo mismo estar aquí que estar aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa en este caso? Veis que el percentil es un 79, no es un 50 o un 40, es un 79, con lo cual sí que ya me está indicando, aunque este resultado esté en azul y no sea llamativo, que esta persona presenta más variantes de riesgo asociadas a desarrollar esta patología. Con lo cual ya me está dando pistas de dónde pueden ir los tiros. También reviso su riesgo de su predisposición genética a niveles de vitamina B2, pero en este caso tampoco sale nada, sale completamente en la media, pero de todas formas le recomiendo un suplemento porque sí que se ha visto que la vitamina B2 puede ayudar a mitigar y a reducir tanto los ataques de migraña como la intensidad de las migrañas, la frecuencia, etcétera, etcétera. Bueno, es lo que pone aquí, ¿vale? Suplementación con B2, que es lo que no se ve, como os he contado. Y por otro lado,
Por otro lado, que acabo de pasar la diapositiva, pero bueno, veis que también tenía una predisposición genética a tener unos niveles de folato bajos, ¿vale? Porque tenía una variante que afecta la actividad de la enzima de MTHFR, que igual os suena, pero no os preocupéis porque la vamos a ver más adelante, ¿vale? En otro caso. Entonces seguimos con esta mujer. En el área de salud intestinal, veis que para celiaquía en este caso no presenta ningún amplio tipo de riesgo, aunque también te avisa que aún así podría ser sensible al gluten, ¿vale? A lo que se llama sensibilidad al gluten no celíaca. Que esto también deberíamos explorarlo si se diera el caso, que en este caso como presenta malestar intestinal, pues sí, ¿vale? Tendremos que ir por ahí e indagar. A nivel de metabolismo de cafeína, en este caso le sale rojo, ¿vale? Entonces lo que estamos mirando, recuerda, es una mayor actividad de la enzima metabolizadora. Una mayor, pero en cambio en este caso sale para el otro lado. Con lo cual lo que significa es que esta persona es un metabolizador lento, ¿vale? Es metabolizadora lenta. ¿Qué significa? Pues que la cafeína tiene un mayor efecto, ¿vale? En el organismo porque la metabolizamos más despacio. Si tienes este genotipo y por tanto está más tiempo en el organismo. Y aquí veis que pone no pasar más de 2 cafés al día, que es lo que os he contado en un caso anterior, por un mayor riesgo cardiovascular. Esta persona, cuando le revisas el historial, no tiene ningún tipo de riesgo cardiovascular y no me preocupa nada su ingesta de cafeína por este aspecto, ¿vale? De todas formas, tampoco era una gran consumidora de café. Por otro lado, sí que le salta el síndrome de intestino irritable más elevado, ¿vale? Esta persona presenta variantes genéticas que le predisponen a desarrollar esta patología, con lo cual ya también puede estar un poco detrás de este malestar intestinal, sumado a otras, por supuesto, variables, como por ejemplo la dieta, pero ya presenta una carga genética aquí que podría estar afectando estos síntomas que reporta. Y luego la intolerancia a la lactosa, pues también se encuentra, digamos, con una variante asociada a una menor producción de lactas, ¿vale? Entonces por eso le sale en amarillo y lo tenéis aquí. Tiene una copia de riesgo. Por eso sale aquí realmente el OK, porque una persona que tenga solo una copia puede digerir perfectamente la lactasa porque sí que está produciendo, perdón, lactosa, porque sí que está produciendo lactasa, tiene una copia funcional y una que no lo es. Entonces esa copia funcional sí que podría ser suficiente para digerir la lactosa que esa persona esté ingiriendo, que es lo que podría ocurrir en este caso. ¿Vale? Entonces, con toda esta información en la mano, pues tenemos que, lo que hice fue revisar los síntomas que tenía después de la ingesta de lácteos y cafeína. Ella nunca se había fijado, entonces, bueno, hicimos el ejercicio de cuando tomes estos alimentos, anota o estate atenta a los posibles síntomas que pudieses tener, ¿vale? Tanto por esto como por esto, a ver si por ahí te podría estar afectando. ¿Vale? Y por otro lado, pues la recomendación de ir al digestivo, porque por el lado de celiaquía la verdad que no vimos nada relacionado con, bueno, con el gluten en este caso y de todas formas yo sospechaba o sospecho de un SIBO. En total estaba pendiente de hacerse la prueba, pero no me cuadraban tanto la información genética como el historial que me estaba reportando como su alimentación, con lo cual podría ir por este otro lado, ¿vale? Con lo cual se le recomienda que vaya al médico, que se le haga la prueba pertinente, etcétera, etcétera, y que luego pues nos las enseñe, ¿vale? Para pautar la estrategia o el tratamiento que toque. Con lo cual, veis que ya hemos personalizado, digamos, al máximo con estas suplementaciones concretas y luego también pues con estas intolerancias para ir enfocando hacia un lado o hacia otro el plan, tanto el plan como la estrategia a largo plazo para esta persona. Y de hecho estaba muy agradecida de haberse detectado, por ejemplo, este déficit o estos niveles tan bajos de las reservas de hierro, etcétera, etcétera. Y de hecho con este suplemento de hierro ahora se encuentra mucho mejor y sí que lo puede absorber, ¿vale? No le está dando los síntomas que reportaba de años atrás. Vale, para el siguiente caso vamos a ir también con una mujer de 42 años. ¿Vale? Este es un caso súper particular y a la vez súper complejo, que uno de los más complejos que yo he visto. ¿Vale? Vamos a ir. Esta tiene mucha información, por eso veis que hay algunos casos que tienen más resultados genéticos que os he puesto y otros que no. Este es uno de los que sí que tiene bastantes. Entonces, antes que nada, es una persona que viene con un objetivo claro de pérdida de peso, pero también quiere mejorar motivación,
quiere adaptar la dieta a una intolerancia, aprender a leer etiquetas, o sea, diseñar menús, un poco también toda educación alimentaria. Y es una persona que presenta una obesidad bastante acusada, ¿vale? Con un IMC de más de 40. Una persona que pesa más de 100 kilos y que siempre ha estado en constante lucha con su cuerpo, haciendo todo tipo de dietas, perdiendo peso, luego recuperándolo, en fin. Un poco lo que ya todos conocemos y cada vez nos resuena más. Entonces se ha hecho el test genético y es cuando yo la veo. Entonces, en primer lugar, me voy a mirar el área de salud metabólica, ¿vale? A ver qué resultados le han salido. Y entonces, en este caso, tenemos la variable del ratio cintura-cadera, que recuerdo que está asociado a una mayor grasa visceral, pues en este caso parece que le ha salido una predisposición en la media. Resistencia a la insulina, fijaos, le sale bastante disparada. Estamos mirando variantes asociadas a su desarrollo, ¿vale? Entonces te vas a dar la interpretación y lo pone aquí. Son variantes genéticas que favorecen niveles menores de acción y sensibilidad de esta hormona. Y por tanto, pues aconseja revisar la analítica y también revisar el riesgo genético de diabetes y de síndrome metabólico. Síndrome metabólico está aquí, que parece que también le sale en la media, y la termogénesis, ¿vale? Que se engloba dentro de la categoría del metabolismo, y el efecto genético que estamos mirando es una mayor activación de esta, que veis en este caso le sale completamente lo contrario. En la interpretación pues te dice que es lenta. Podría presentar una menor termogénesis y por tanto al final el gasto energético puede ser menor e influir negativamente en la composición corporal, que efectivamente es lo que está pasando en este caso. Entonces, como os decía en el caso anterior, parece que está en la media, pero si nos ponemos por encima nos va a aparecer el percentil, ¿vale? De esa puntuación de riesgo poligénico. Y efectivamente el ratio cintura-cadera tiene un percentil de 81, es decir, se encuentra mucho más hacia la derecha de esta distribución normal, o bueno, de esta distribución realmente, en lo que nos está indicando que realmente esta persona sí que tiene más variantes genéticas asociadas a una mayor grasa visceral, que de nuevo es una cosa que lo vemos presente en nuestro paciente, ¿vale? En la persona que tenemos delante. Y a nivel del síndrome metabólico, pues también el percentil no es tan alto como este, pero sí que se encuentra más desplazado hacia la derecha y por tanto más variantes de riesgo en este caso. Esto ya me está dando pistas de que su genética no es favorable a este respecto y que está contribuyendo a esta obesidad con la que lleva peleándose mucho tiempo. Luego, en salud metabólica también miramos la glucosa en ayunas, ¿vale? Estos son variantes genéticas que favorecen menores niveles de esta molécula en ayunas concretamente, ¿vale? Y justamente a esta persona le sale en verde, es decir, parece que está protegida a tener unos niveles alterados. Aunque aquí os salta el ojo, la atención, aún así podría tenerla aumentada por una dieta inadecuada, aumentada en las analíticas, quiero decir. Y luego, por otro lado, los triglicéridos también nos sale un poco alterado. Es decir, parece que posee variantes genéticas que le predisponen a una menor lipólisis, ¿vale? Y por tanto a mayores niveles de triglicéridos, lo cual también se nos relaciona con la termogénesis, que veis que le sale en rojo. Total, hay que revisar el riesgo genético para todas las enfermedades cardiovasculares y también el resto del perfil lipídico. Entonces, en la analítica que me presenta, veis aquí que tenemos la hemoglobina glicosilada un poco alta, ¿vale? 5,8. Esto es un poco alta y me gustaría rebajársela también porque podría acabar siendo en una diabetes tipo 2. Y en cambio, efectivamente, en la glucosa en ayunas nos sale bien, ¿vale? Con lo cual, pues este podría explicar este resultado de la glucosa, ¿vale? O sea, es decir, no está en prediabetes. Si nos fijamos en los protocolos estándares. Y a nivel de triglicéridos, pues tampoco los tiene muy altos, pero sí que está tendiendo más hacia un límite superior. Cuando seguimos investigando y vamos explorando sus resultados en la salud intestinal, fijaos a nivel de metabolizadores, el del alcohol, que ya lo hemos visto en otro caso, presenta una mayor actividad de la enzima que metaboliza el etanol y por tanto pues tiene mayores efectos secundarios. Y el metabolismo de la cafeína, fijaos en este caso, su actividad de la enzima pues se ve bastante disminuida y por tanto es una metabolizadora lenta, ¿vale? En este caso, a nivel de riesgo cardiovascular no nos interesa para nada que se pase de más de 2 cafés y de hecho esta persona no bebe
café en grandes cantidades. Con mucho se bebe uno, pues efectivamente porque le altera, ¿vale? Le sienta mal. Si nos vamos al apartado de dieta, vemos que una dieta rica en carbohidratos complejos, pues parece que le va mejor a nivel de eficacia para pérdida de peso, ¿vale? Y para mejorar el perfil lipídico y la sensibilidad a la insulina. Y luego a nivel de ingesta energética y apetito, pues vemos que esta persona tiene unas variantes genéticas que le predisponen a comer más, a no sentirse saciada y al final en el cómputo global pues a pasarse a nivel de ingesta energética, es decir, a consumir una mayor cantidad de calorías de las que debería. ¿Vale? Entonces aquí os lo va poniendo. Esta predisposición de sensación de hambre pues podría indicar una mala señalización de hambre y saciedad, que es lo que pone aquí. Podrían favorecer un mayor apetito. O sea, realmente la genética puede predisponerte a un comportamiento alimentario, veis que está aquí la categoría, u a otro. Y en este caso pues también nos cuadra bastante con el caso clínico que se nos ha presentado. Y a nivel de biomarcadores, el ácido úrico también nos sale en la media, ¿vale? Lo que pasa es que está en el percentil 71, es decir, más variantes de riesgo que lo contrario. Y efectivamente la analítica le sale un poco, bueno, le sale alto, ¿vale? Cuando nos vamos a revisar el área de vitaminas y minerales, por ejemplo, veis que todos estos le salen en rojo. Y el efecto genético es diferente en cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí en magnesio estamos mirando transporte y absorción, que de nuevo le sale eh, una genética que le predispone a tener realmente niveles bajos porque esto está disminuido. Y también te sale aquí el icono de la suplementación, ¿no? Valorar la suplementación, sobre todo en un cuadro de insomnio y estrés, ¿vale? Esta persona también dice que duerme muy poco y que sufre de insomnio. Con lo cual, esto más esto, ahora lo veremos, pero en mi caso le recomiendo un suplemento de magnesio, ¿vale? Que le puede ayudar a relajarse y a dormir mejor. Vitamina A lo mismo, parece que tiene variantes genéticas que le predisponen a tener la baja, la vitamina E también, ¿vale? Y el selenio. Total, todo te va indicando que valores su suplementación y que la revises en una analítica. Otro perfil que tenemos aquí interesante es el de los omegas, ¿vale? Aquí nos vamos a detener un poquito más. Entonces, a nivel de omegas tenemos tu predisposición genética a tener unos niveles adecuados de omega 3 y de omega 6. En el caso de omega 6 estamos mirando el ácido araquidónico y el ácido linoleico, ¿vale? LA, y en el caso de omega 3 el ácido alfa-linolénico, el ALA, y a nivel de omega 3 el DPA, que es el precursor del DHA, y el omega 3 el EPA. ¿Vale? Entonces, veis, esto suele ser bastante informativo porque o bien van hacia un lado o bien van hacia otro. Y ahora vais a entender el porqué. Entonces, veis que esta persona parece que tiende a tener unos niveles más altos de DPA y por tanto de DHA y de EPA. ¿Vale? Aquí lo veis. Posee variantes genéticas que favorecen una mayor conversión a DPA, ¿vale? Y aquí el del EPA igual, una mayor conversión y por tanto niveles de este omega 3. Y en cambio, en los niveles del precursor del ácido alfa-linolénico, parece que presenta una tendencia a tener niveles más bajos, ¿vale? Entonces, ya te está indicando aquí que hay un mayor beneficio de tomar alimentos ricos en estos omega 3, ¿vale? Y ahora os voy a explicar, como os contaba en casos anteriores, el por qué. El por qué. Vamos a hablar un poco del metabolismo de los ácidos grasos poliinsaturados. ¿Vale? Sabéis que los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga que obtenemos a través de la dieta, que son el ácido linoleico y el alfa-linolénico, ¿vale? Esto es omega 6 y omega 3, lo tenéis aquí, ¿vale? Ahora vamos a ver en la imagen. El linoleico omega 6 y el omega 3 el alfa-linolénico. ¿Vale? Estos son ácidos grasos esenciales, los tenemos que incorporar a través de la alimentación porque no somos capaces de sintetizarlo. Pero una vez que lo hemos ingerido, lo tenemos que metabolizar, ¿veis? A los diferentes omega 3, como ya os sonará el EPA, el DHA, ¿vale? Y el araquidónico. ¿Qué pasa? Que aquí en todos estos pasos hay enzimas, que son las desaturasas en este caso, que están interviniendo, ¿vale? Que son los que van a ir convirtiendo, metabolizando estos ácidos grasos. Y efectivamente en cada uno de estos genes que codifican para estas enzimas hay variantes, polimorfismos que se asocian a una mayor o menor actividad de la enzima. Con lo cual todas estas vías pueden estar perjudicándose o afectándose hacia un lado o hacia el otro.
Ahora vamos a ver las implicaciones que puede tener esto. Entonces, hay muchas, ¿vale? Muchísimas variantes porque estos genes han sido bastante estudiados. En la desaturasa 1, ¿vale? Que es esta de aquí, que es la que está orquestando, digamos, este paso, y luego la desaturasa 2, que está tanto aquí como aquí, ¿vale? Tanto arriba de la vía como más al final de la vía. Entonces, estos polimorfismos, sobre todo si tienes un T y una G en estos, lo que se traduce es una menor eficacia de estas enzimas desaturasas. Entonces, si estas enzimas no están funcionando, a nivel de omega 3, ¿qué puede significar? Vale, pues puede implicar unos mayores niveles de DHA y EPA, ¿vale? Y mayores de los ácidos grasos esenciales. ¿Por qué? Porque a nivel de omega 3, sí. En este caso, si nuestras enzimas no están actuando como toca, toda esta vía se va a ver inhibida, digamos, o disminuida, y por tanto no se va a poder convertir ni a EPA ni a DHA. Entonces se va a quedar, nuestra concentración de ALA sí que va a ser, se va a ver aumentada, ¿vale? Va a ver incrementada porque esto no funciona como toca. Y a nivel de omega 6, esta vía tampoco funciona como toca, y entonces el ácido graso linoleico no puede llegar a convertirse, por ejemplo, en ácido araquidónico. ¿Por qué me quedo aquí en esta vía? Porque sabéis que el ácido araquidónico se ha asociado con procesos inflamatorios, con lo cual un nivel elevado de este ácido graso no nos interesa porque se asocia a problemas inflamatorios, a una mayor inflamación sistémica, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado, no nos interesa tener estas enzimas inhibidas porque implica menores niveles de DHA y EPA, pero por otro lado nos puede venir bien porque entonces implica menores niveles de este ácido graso relacionado con la inflamación. ¿Veis? Entonces tiene un doble juego. Al final con la genética suele pasar siempre así, ¿vale? Que puede ser beneficioso o perjudicial dependiendo del caso y dependiendo en qué nos queramos enfocar. Y esto de omega 3 es muchísimo más complejo, pero bueno, este esquema sirve para sintetizarlo y quedarnos con lo general. Este es el resultado, el genotipo de la paciente del caso en el que estamos viendo ahora, ¿vale? Entonces veis aquí el 457, el RS y el 1572, ¿vale? Y de nuevo, esto lo tendréis en Engine, podéis ver el visor de genotipos. El alelo de defecto es el T, ¿vale? Y el A. Y en este caso esta persona pues tiene el genotipo que predispone que a esta enzima no funcione como toca, y a esta en este caso pues no está el alelo de defecto. Claro, en este caso estamos mirando omega 3. ¿Vale? Entonces para el omega 3 el alelo de defecto este sería el malo, ¿vale? El A. Y ahora lo vamos a explicar un poco mejor en la siguiente, con los resultados otra vez de la paciente, ¿vale? Pero era para enseñaros esta dualidad. Entonces, volviendo a los resultados, como os comentaba, veis que parece que tiene esa variante genética que le predispone a una menor eficacia, ¿vale? Lo cual se puede traducir en unos mayores niveles de, de estos omega 3, y al contrario, un menor nivel de este ácido linolénico, ¿vale? Porque parece que sí que tiene más facilidad para convertirlo. ¿Qué pasa? Que como también tiene más facilidad para convertir estos omega 3, también tiene más facilidad para convertirlo a ácido araquidónico, que es lo que pone aquí, ¿vale? Que podría significar unos mayores marcadores inflamatorios, como os he explicado. Entonces, en este caso, a esta paciente tampoco nos viene muy bien este genotipo porque, vale, estamos consiguiendo el omega 3 que queremos antiinflamatorio, pero por otro lado también podemos conseguir más de este ácido araquidónico, sobre todo si la alimentación no es la adecuada, ¿vale? Al final, si no estamos alimentando o introduciendo mucho más omega 6 que omega 3, al final el que se va a convertir es el ácido araquidónico, que es el que se asocia a la inflamación, ¿vale? Y no al contrario. Entonces aquí es de suma importancia cómo te alimentes y cuál va a ser tu alimentación para que la balanza se incline más a formar estos ácidos grasos y no este otro. ¿Vale? Entonces, este caso es un poco complicado, o sea, los resultados genéticos de este omega 3, pero para eso está Engine, porque ya te sale toda estos resultados que son muy fáciles y muy visuales de interpretar, y de todas formas aquí tienes el texto para guiarte.
¿vale? Y en función del caso que tengas delante, pues eliges una estrategia u otra. Y de hecho, en este caso, pues como os he comentado, le recomiendo la suplementación con magnesio. Con el omega 3 en este caso, ¿vale? Para favorecer esta vía que ya la tiene, pero para hacer más peso sobre este lado de la balanza y no sobre este. Y también extracto de cereza porque es un suplemento que se ha visto que ayuda mucho a reducir el ácido úrico en sangre. También le damos pautas para mejorar el perfil lipídico, ¿vale? Y mejorar el índice glucémico por esta hemoglobina glicosilada para intentar reducirla, regular la dosis de cafeína, como os he explicado, que en este caso está bastante controlada, y también revisar en una analítica que le recomendamos, que se haga una analítica que analice el perfil de vitaminas por estos variantes genéticas que parece que la predisponen a tener menores niveles, tanto de vitaminas como de esos minerales que os he enseñado anteriormente. Entonces, todo esto es la máxima personalización pues, de todo el tratamiento en base a la integración de los resultados genéticos con su contexto clínico, con su, pues sí, con su analítica, etcétera, etcétera. Y bueno, comentar que esta paciente, pues eso, la vi a principios del verano pasado y bueno, nunca había conseguido bajar el peso y mantenerlo, ¿vale? A lo largo del tiempo. Esto es como empezó en julio. Como veis, esto es el perímetro de cintura y el de cadera. Y esto es la siguiente medición en agosto, que bueno, pues por el verano sí que bajó de cadera, de cintura no mucho, pero luego ya en noviembre, ¿vale? Es decir, prácticamente 2 meses y medio después sí que vimos una bajada sustancial, ¿vale? Tanto de cadera como de cintura, con lo cual ella a nivel de peso no hubo ningún cambio, pero ella sí que decía que se veía muchísimo mejor, que descansaba mejor, que la ropa por supuesto le sentaba mucho mejor, estaba mucho más holgada y que se había, digamos, desinflamado, que se notaba eso, pues más deshinchada. Con lo cual estaba bastante contenta con todo este nuevo enfoque y esta personalización que lo que le había permitido es una mayor adherencia y por tanto, como os contaba, mejores resultados en esto. ¿Vale? Entonces es un caso, claro, tanto de personalización como de una persona que ha podido mantenerse al plan, a la estrategia y poder conseguir este resultado que, como os decía, nunca antes había conseguido, ¿vale? Porque es una persona que genéticamente pues tiende a acumular grasa y va a ser así toda la vida y por tanto es más importante aún llevar una buena alimentación para que esto no se exacerbe ni se acentúe de una forma peligrosa para la salud. Y nada, os quería poner simplemente el gráfico de su evolución. Actualmente, tiene unos problemas en las cervicales, etcétera. O sea, es una persona, os digo, es un caso muy, muy complicado, pero bueno, estoy bastante contenta por estos resultados y por eso pues todavía no hemos tenido varias sesiones de seguimiento, pero no ha habido más durante este año por este problema que está teniendo, ¿vale? Así que nada, estos son el caso 4 y 5 que os quería presentar en el vídeo. Y de nuevo aquí tenéis el correo por si nos queréis escribir y ver la demo, etcétera, y empezar a trabajar con nosotros y el mío personal y la web. Muchas gracias.